cuando analizamos el manejo de la pandemia, no en los países del primer mundo, sino en los países vecinos, comparables al Perú, nos damos cuenta que algo muy mal hicimos los peruanos. Y más que los peruanos, diría yo, nuestras autoridades. A espaldas nuestras, mientras todos estábamos pugnando por sobrevivir, el señor Martín Vizcarra se vacunaba. ¿A cambio de qué? A cambio de las obras que hoy las empresas chinas reciben con millones de soles, dejándonos estafados a todos los peruanos con obras paralizadas. Ese boom de las estafas de las empresas chinas a través de las obras públicas, ese boom que solamente en el gobierno de Martín Vizcarra les significó a las empresas chinas como Sinopharm, les significó a través de otras empresas del Estado chino como China Railway, como China Heshouba, como todas estas que vienen estafándonos a los peruanos. Solamente en el gobierno de Martín Vizcarra significó 13.000 millones de soles para la República Popular China a través de sus empresas. Eso es parte del pacto que hizo a oscuras Martín Vizcarra por vacunarse primero que todos. Que para cumplir con el objetivo de este decreto de urgencia, el ingeniero Martín Vizcarra y la economista María Antonieta Alba se convirtieron en médicos, se convirtieron en científicos de la salud y decidieron que las pruebas rápidas iban a satisfacer esta necesidad de otorgar los diagnósticos para determinar el contagio. La urgencia tuvo un objetivo y era autorizar las contrataciones a dedo, autorizar las compras directas. ¿Cuál es el procedimiento de una compra directa? ¿Cuál es el procedimiento? Pero ojo, que antes de saber el procedimiento debemos tener claro qué es lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos eran pruebas de diagnóstico, para diagnóstico. Las pruebas rápidas, científicamente demostrado, anunciado y oficializado, las pruebas rápidas no servían para el diagnóstico, por lo tanto no eran lo que necesitábamos. Pero suponiendo por un momento que eso era lo que necesitábamos los peruanos para salvar vidas, vamos a entrar al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento en una compra rápida? En un procedimiento normal, en una compra normal, disculpen, en una compra que no se dé por una situación de emergencia sanitaria como la que atravesamos por la pandemia, hay tres fases. La primera fase era de los actos preparatorios, en donde se debe determinar qué es lo que se necesita, cuánto es lo que necesita y cuáles son las características que debe cumplir ese bien que se va a comprar, ¿verdad? Pero además en los actos preparatorios se elaboran informes. A pesar de estas dolorosas cifras y de los dolorosos resultados, y a pesar de la desilusión que nos produce la corrupción, no solamente entre algunos presidentes de la República y ministros, sino también en organismos controladores, a pesar de eso, yo considero que nuestra patria tiene una salida, que es la salida moral, que implica que concreticemos, que materialicemos los valores de la honestidad y sobre todo de la dignidad del ser humano, de la vida de los peruanos y del derecho que tenemos a que vivamos en un país libre de corrupción. Muchas gracias. Hasta pronto. Valentino Chagua, médico cirujano, ¿ya? Ex miembro de la Comisión de Salud en el Congreso, y quisiera una participación. Estoy plenamente de acuerdo con gran parte de las participaciones. Merecemos una comisión de la verdad. Creo que hay más de 223.000 muertos y definitivamente esto nos indica que ha habido un manejo de la pandemia para generar dolosa o culposamente más muertos en nuestra población, además de otros delitos. Este señor, Víctor Zamora, el ex ministro de Salud en este entonces, ya con un equipo prospectiva del Ministerio de Salud, ya, y otros responsables de lo que es OPS, se han encargado de estar sincerando, entre comillas, la cifra de muertos. Y de los 13.000 que contábamos para este 23 de julio del 2020, se incrementaron a 17.000.
¿ya? Y pico, ¿ya? Estos muertos no son falsos, son muertos. Lo que es falso es la causa de las muertes, ¿ya? Y entonces ella misma explica justamente cómo se han estado inflando. Mire, ella habla el día de los 28.000 muertos, que gran parte de ellos, como dice, cuando no hay una causa clara, le vamos a poner diagnóstico de muerte por COVID. A pesar de que ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de la muerte de los jóvenes en Los Olivos, en esa discoteca, fueron muertos por aplastamiento. Y sin embargo, tan solamente por tener la prueba PCR positiva, se consideran en la lista, en las filas de los muertos por COVID. Esto ha sido incrementado de peor manera para el 31 de mayo del 2021, porque desde el 14 de abril del 2021 se formó una comisión justamente encargada de sincerar los muertos por COVID. Y de los 37.000 muertos con que terminó el año 2020 por COVID-19 el Perú, se inflaron hasta 94.000 muertos. Fueron muertos y los generó el gobierno, pero no fueron muertos por COVID. Son muertos que han sido inflados porque se establecieron 7 criterios para definir a un muerto por COVID, ¿ya? El criterio biológico, el criterio serológico, el criterio clínico, el criterio epidemiológico, de investigación epidemiológica y el criterio de SINADEF. Entonces, señores, yo les dejo esta reflexión porque estamos tratando de buscar la verdad. No nos comemos el cuento de todos estos señores. Gran parte de lo que ha hecho nuestra hermana Mónica Yaya, el doctor Abel Salinas, la ex ministra, el periodista que se acaba de ir, Carlos Paredes, del cual he leído su libro, están totalmente acertados y hace falta más investigación. Y justamente acá hay delitos económicos, porque el dinero hay clara evidencia de que ha salido de los bolsillos peruanos, 3 millones de pobres, ha salido en deudas. El Perú está empobrecido, 100 años de deudas, 100 años adeudado, se incrementó la deuda externa. ¿Y a dónde se fue? A las manos del hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor. Fíjate bien quién está beneficiado con la pandemia, en el Perú y en el extranjero. Entonces solamente les dejo esto para reflexión, compatriotas, y sí para preguntarles una cosa bien clara. Si queremos la verdad, acá en las pandemias tienen muchas aristas. Tan solamente he tocado uno, el tema de los muertos, el tema de la cifra de los muertos. Entonces yo les pido a la asociación, a la organización, a la institución y la ID, un momento para debatir fraternamente, de manera objetiva y científica, sobre uno por uno de las aristas que tiene este fenómeno de la pandemia. Para empezar, podríamos hablar del tema que acabamos de comenzar, o podemos saber lo que ustedes quieran, pero tenemos que acabar con esta farsa. Aquí han habido delitos por genocidio y delitos graves económicos. Entonces, compatriotas, muchas gracias, discúlpenme por haber sido tan incisivo. Muchas gracias. Hay de sobra, incluso acá está el NIH, donde 2021, 2022 y 2023 hay más muertes por vacunas que por el COVID. Datos abiertos. ¿Ya? Entonces, y este contrato, que el señor Omar Naira no ha mostrado completo, acá dice que no son vacunas, lo dice Pfizer. ¿Qué más dice? Que son experimentales, es decir, todos son ratas de laboratorio, el experimento termina en diciembre de 2024 y para la bivalente en diciembre de 2025, o sea, todavía no termina el experimento, son experimentales y está vulnerando las leyes, el código Nuremberg, etcétera, etcétera, la constitución. Aquí también dice que la vacuna está sujeta a riesgos y incertidumbres significativos, que se encuentra en fase 2 y fase 3, que la vacuna podría no ser exitosa debido a desafíos, fallas técnicas, clínicas de regulación, fabricación y de otro tipo. Los proveedores no tendrán responsabilidad alguna, dice. ¿Ya? Entonces eso no se dice. Aquí dice que la vacuna y los materiales seguirán siendo estudiados después de la provisión. Los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos que actualmente también se desconocen. Y así nos han engañado. Y acá también hay documentos confidenciales de Pfizer de los ensayos clínicos que la FDA pensaba liberarlo dentro de 75 años. Pero gracias a un tribunal en Estados Unidos ha liberado estos documentos. Nosotros tenemos solamente esto, tenemos un montón de documentos, hay un arsenal de documentos. Y aquí están 1.291 efectos adversos, solamente 3 meses, de diciembre de 2020 a febrero de 2021.